¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza nuestra mesa constituyente. Hoy conoceremos, y los vamos a ver ahí en nuestra pantalla dividida, ahí están a Ruggero Cozzi, Alondra Carrillo, Eduardo Castillo y Natalia Enríquez. Bienvenidos todos, constituyentes electos que representan a los distritos 6, 12, 23 y 9. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Invitación. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes. Ruggero, vamos a comenzar contigo. ¿Te parece qué se debe modificar de la actual Constitución para que mejore la seguridad en Chile? Tienes 2 minutos para plantear tu postura y luego los demás podrán rebatir. Vamos. Bueno, agradezco la invitación, Claudia, y un gusto saludar también a mis demás colegas constituyentes. Yo he planteado fuertemente, así lo hice durante mi campaña y voy a intentar promoverlo también al interior de la convención, que se necesitan muchos cambios en seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de tantos chilenos y todos sabemos lo que significa el problema de la delincuencia y el narcotráfico en nuestro país. Y directo al grano, creo que en primer lugar debemos establecer en la nueva Constitución el derecho a la seguridad ciudadana como un derecho social, el derecho a vivir sin miedo, tanto de las comunidades como de las víctimas. Hoy día las víctimas se sienten desamparadas, ven que los delincuentes, los imputados, tienen un defensor público, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, y por el lado de las víctimas hay un desequilibrio. Por lo tanto, creo que hay que reconocer ese derecho. Por otro lado, creo también que es importante realizar varias reformas a todo lo que es el sistema de justicia, tanto de prevención como en lo que se refiere a la persecución del delito y también a la reinserción social de los condenados. Por el lado de la prevención, darle mayores atribuciones y recursos a las municipalidades en su tarea de la lucha contra la delincuencia. En materia de persecución se necesita fortalecer y modernizar el rol de Carabineros de Chile. Darle también un control político al Ministerio Público. Los fiscales hoy en día no son objeto de acusación constitucional. Fíjense lo increíble, se puede acusar constitucionalmente a los jueces de la República, a los jueces de la Corte Suprema, y el Congreso hoy no puede acusar constitucionalmente a los fiscales. Y eso me parece que hay que modificarlo porque cumplen un rol político imprescindible. Y por último también algunos cambios al Poder Judicial en lo que se refiere al gobierno de los asuntos extrajurisdiccionales y por qué no también evaluar ideas como las que se han propuesto en el último tiempo, pensar en el juicio de jurado para hacer un delito de mayor connotación social. Creo que tenemos grandes desafíos y espero que podamos hacer una agenda común en esa materia con muchos constituyentes. Sí, se cumplió el tiempo, muchas gracias. Natalia, tú vas a compartir esta mesa constituyente, ¿no?, con Ruggero, un proceso súper importante. ¿Qué te parece su propuesta en materia de seguridad? Tienes 1 minuto. Sí, mira, creo que lamentablemente, como en general se tienden a abordar estos problemas, siempre se va al lado punitivo. Y siempre la pregunta que me cabe a mí es qué tanto nosotros estamos abordando el origen de la sensación de inseguridad social, que es real, pero que lo ideal sería que nosotros tuviésemos mecanismos para prevenir el delito y prevenir la criminalización. Y en eso hay mercados que son ilícitos, mercados donde no son los que habitualmente se atrapan en la calle y efectivamente entran en una puerta de entrada y salida porque tenemos un poder judicial que es ineficiente, pero que ellos son la cara más visible, pero por lo demás no es la cara original del problema. Así que creo lo que nosotros nos tenemos que ocupar, 1, es de los mercados ilícitos y 2, cómo nosotros a través de entregarle herramientas para un buen vivir, para una buena situación económica, una buena educación, se previene el delito, más que estar constantemente hablando de la seguridad y de carabineros. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Vamos a ir ahora con Eduardo Castillo. Tienes 1 minuto también para comentarnos la propuesta de Ruggero. Eduardo, ¿me escucha bien? Perdón, no, pierdo el sonido de... Sí, tienes primero agradecer la invitación. Sí, perfecto. Yendo al punto, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que ha planteado Ruggero y que ha planteado Natalia, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, en el ámbito también de la prevención. Pero creo que aquí necesitamos una cirugía mayor desde el punto de vista de las fuerzas de orden y de seguridad pública. Yo he hablado de la refundación de Carabineros en el sentido de, obviamente, no partir de cero,
pero sí tener nuevas policías. Aquí hay una realidad totalmente distinta a la que teníamos cuando se dictó esta Constitución del 80. Tenemos una realidad donde hay grupos y asociaciones delictivas, como la del narcotráfico. En países más desarrollados también hay agrupaciones terroristas. Entonces creo que debemos tener una policía reformulada y no exclusivamente militarizada como la que tenemos hoy día. Recordemos que hasta hace poco tiempo atrás Carabineros pertenecía al Ministerio de Defensa. Y por eso yo creo que hay que tener policías quizás menos militarizadas, salvo para combatir estos núcleos de narcotráfico y terrorismo, pero más de acuerdo con las necesidades y las inteligencias que se necesitan en el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Ya vamos a poder seguir ampliando justamente este tema porque tenemos un minuto también para Alondra. Ya escuchaste, ¿no?, la propuesta de Ruggiero en materia de seguridad. Natalia hablaba de poner el foco en la prevención. Eduardo, ya de una cirugía mayor, de reformar Carabineros. Incluso se habla de refundar Carabineros. ¿Cuál es tu posición al respecto en materia de seguridad? Tienes 60 segundos. 60 segundos. Bueno, solo quiero decir que me parece muy interesante lo que señala Natalia, porque ella no solamente habla de la prevención del delito, ella también habla de que cuando hablamos de delitos tenemos que mirar que lo que estamos viendo en muchas ocasiones son negocios, ¿no? Y los negocios, por supuesto, mueven enormes cantidades de dinero. ¿Y a dónde van a parar esos dineros? ¿Cuáles son los favores que esos dineros compran? ¿Cuáles son las articulaciones entre esos dineros y los poderes institucionales? Es una pregunta y es un rastro que tenemos que seguir, ¿no? Porque decimos delito, y delito comprende infinidad de cosas, ¿no? Y hablamos de seguridad como si fuese algo evidente a lo que nos referimos cuando, por ejemplo, hemos visto que han aumentado tremendamente las llamadas de las mujeres a los números de emergencia, que ha aumentado la violencia patriarcal en el contexto del encierro. Y en ese sentido, las policías, que hoy día tenemos Carabineros, es una institución que ha sido denunciada sistemáticamente y hace muy poco por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres por su absoluta incapacidad de poder atender a esa dimensión, ¿no? Y en ese sentido yo también estoy de acuerdo. Nosotras hemos levantado desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo la necesidad de la disolución de Carabineros y la necesidad de poder contar con formas de atender a las materias de inseguridad, que sean formas políticas de atender a esas condiciones de vida que hacen más insegura nuestra existencia, especialmente para mujeres y disidencias sexogenéricas, especialmente para niños y niñas y especialmente para la infancia mapuche. Sí, bueno, abrimos el debate. Ruggiero, ya que es tu propuesta, nos puedes comentar qué te parecieron las acotaciones de tus compañeros. Tenemos tanto a Eduardo como a Alondra, que toca el tema de Carabineros. ¿Tú estás de acuerdo con una eventual reforma? Bueno, yo agradezco los comentarios. Justamente de eso se trata, de ir conociendo qué es lo que piensa cada uno, ir tendiendo puentes y poniendo el eje en qué es lo que Chile necesita. Yo creo que más allá de los adjetivos, de hablar de refundar, que me parece que es un poco excesivo, pero ciertamente que se pueden hacer modificaciones, reformas profundas. Yo creo que la modernización de Carabineros es algo transversal a todo el Estado de Chile. Ya tenemos mucha burocracia en tantos servicios públicos y Carabineros también es una institución que está plagada de ineficiencia, que cumple una labor muy difícil. Yo me saco el sombrero por todos los carabineros y carabineras de Chile, una tarea difícil. Carabineros hoy día tiene más de 240 funciones, desde atender partos, notificar resoluciones judiciales y prevenir el delito. Entonces, también tenemos que reformar, modernizar la institución sin duda, pero creo que más allá de darnos gustito ideológico, de refundar o modernizar, lo importante es discutir las cosas en lo concreto, en lo práctico, y como decía Natalia de Alondra, efectivamente también hay que poner el foco en la prevención. Yo rescato mucho eso, también en la reinserción, que siempre se olvida. La labor del sistema penitenciario es fundamental para cerrar el círculo de la delincuencia, y que las personas que pasan por el sistema penal, por el sistema penitenciario, no salgan peor, sino que al contrario, se reinserten en la sociedad y puedan de esa manera llevar adelante sus proyectos de vida. Natalia. Aquí estoy.
Sí, bueno, acá nos decía Eduardo, por ejemplo, hablaba de refundar Carabineros. Ruggiero dice que quizá refundar no, pero que hay que hacerle reformas sí, o tal vez una modernización, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula para ti más idónea, tal vez, para reformar las policías? Me parece que la institución de Carabineros ya está agotada. Es cosa de poder conocer cuál es la percepción de seguridad que realmente entrega Carabineros a la población. Me imagino que a un sector muy menor y probablemente privilegiado de esta sociedad siente que Carabineros le otorga seguridad. La mayoría del resto de las personas, yo creo que más bien le tiene temor a Carabineros. A mí, francamente, me da temor acudir a Carabineros. Yo, si tuviese un problema, probablemente no llamaría a Carabineros. Y lo que sí se necesita es justamente cambiar la lógica de funcionamiento que viene arrastrando desde la dictadura. Desde esa época no se ha hecho una evaluación realmente de la institución y han sucedido casos de corrupción importantes y por tanto tenemos problemas tanto en la formación de los carabineros como en la capacitación, como en el acompañamiento y evaluación psicológica continua de los carabineros y por lo demás sobre su carrera funcionaria, porque por algo también en las instituciones se van dando situaciones de corrupción, porque probablemente ellos tampoco tienen una buena situación económica. Y en ningún caso lo quiero justificar, por favor. Creo que la corrupción es un fenómeno que jamás tiene justificación. Pero también cuando, insisto, las personas tienen una mejor calidad de vida, habitualmente las situaciones que favorecen la acumulación de dinero tienden a ser mucho menor. Gracias. Por tanto, me parece que Carabineros debe acabar y lo que tenemos que implementar es una nueva policía. Gracias. Una policía que realmente se ocupe de la seguridad. Gracias, no Natalia. del control social. Sí, los últimos segundos de esta parte del debate para Eduardo. Nos decía Natalia que ella le daba miedo a Carabineros, en el fondo que no recurriría a ellos en caso de necesitar ayuda. Y hay una crisis, ¿no?, de parte importante de la población. Cuando el lema de Carabineros es un amigo en tu camino, y desde el estallido social parece ser que muchas personas ven otra cosa, ¿no? Mira, Claudia, lo primero, decirle a Ruggiero que en la convención debe reinar un espíritu de diálogo, ¿no? Yo no me estoy dando un gustito ideológico aquí ni nada por el estilo, estoy diciendo que hay que refundar las policías. En diversos estados se han especializado, no hay una sola policía, e incluso son civiles que dirigen los aparatos de las policías más especializadas. Entonces creo que hay que discutir con seriedad este tema. Yo he dicho que estoy de acuerdo con él en la reinserción, en todo lo que es la rehabilitación, en eso, con Alondra, en todo lo que significa la prevención. Pero creo que hay que refundar las policías, hay que hacer un nuevo sistema de policía. Eso no significa que vamos a prescindir de, no sé, los 60.000 carabineros que tenemos, ni mucho menos. Pero yo creo que hay que hacer ahí en ese sentido una reformulación mayor. Gracias, Eduardo. Alondra, ¿cómo se puede recuperar la confianza en una institución que está pasando por este tipo de crisis como Carabineros? Bueno, creo que hay que recuperar la confianza en Carabineros. Yo pienso que Carabineros destruyó sistemáticamente la confianza de la población. Tuvo a su cargo un porcentaje importante de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante la dictadura y nunca respondió institucionalmente. Es una institución que, como bien decía Natalia, ha permanecido inalterada desde las funciones que cumplió durante la dictadura cívico-militar en Chile. Hasta el día de hoy es percibida como lo que es una institución que ha estado marcada por el robo, por la violencia absolutamente desmedida y sistemática que ha ejercido contra la protesta social y muy particularmente también contra los sectores movilizados, los sectores organizados, la infancia empobrecida, la infancia mapuche. Tuvimos hace muy poco tiempo que Rosas, después de meses de violaciones sistemáticas por parte de la policía contra la población, tuvo que renunciar porque dispararon contra un niño, 2 balazos en sus piernas. Yo no creo que la gente deba renovar su confianza en Carabineros. Yo creo que hemos planteado de manera muy amplia y ahora me parece muy adecuado poder escuchar que acá también se expresa esa voluntad mayoritaria de terminar con esta institución y de abrir camino a, primero, un proceso amplio de reparación respecto de lo que ha sido el rol de Carabineros de Chile en la historia de nuestro país, y segundo, la posibilidad de organizar de un modo radicalmente nuevo una policía
que no sea una fuerza militarizada del orden social impuesto en dictadura. Perfecto, muchas gracias, Alondra. Me quiero quedar contigo para ir con tu propuesta. Una premisa general es que deben reconocerse los derechos laborales en la nueva... Claudia, ¿puedo hacer un último comentario, no? Sí. Solamente para cerrar, yo agradezco y los comentarios, creo que queda mucho camino por delante. Recojo varios de las cosas que se han dicho, pero los invito, tanto a Eduardo, Alondra como a Natalia, a que pensemos bien cuando se habla de refundación o reemplazar las policías, fundar una nueva policía. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Porque si al final del día vamos a tener nuevamente un cuerpo policial, que al final del día igual tiene que recurrir al uso de la fuerza en algún momento. Para eso están las policías en todo el mundo, tengan carácter civil o militar. En España hay policías militares y civiles, en Chile tenemos una policía militar como Carabineros y una policía civil como la PDI. ¿A qué se refieren? Yo quedo atento a escuchar sus propuestas, sus ideas. Tenemos mucho por delante para discutir al respecto, pero me interesa que, dado que son ellos quienes pretenden refundar y reemplazar esta institución, bueno, saber realmente con qué lo van a reemplazar. Muy bien, vamos a tener más tiempo durante el resto del programa y además que es un tema que de todas maneras ustedes van a poder discutir en persona en esta mesa constituyente, ¿no? Alondra, vamos contigo. Yo adelantaba, ¿no?, que tu propuesta tiene que ver, una de tus propuestas tiene que ver con reconocer los derechos laborales en esta nueva constitución. ¿Cómo? Es la pregunta. Tienes 2 minutos. Y yo quería referirme no solamente a los derechos laborales en general, sino a una dimensión particular dentro de los derechos laborales. Primero, por supuesto, el establecimiento del derecho al trabajo. En nuestro país no existe el derecho al trabajo, derecho a un trabajo digno, estable y seguro. Pero muy particularmente quería poner sobre la mesa un elemento del programa feminista contra la precarización de la vida, que es el programa colectivamente construido desde el movimiento feminista y que nos hemos mandatado a defender, y que lo que viene a plantear es que la nueva Constitución debe reconocer de manera explícita a los cuidados como un trabajo, que criar y cuidar es trabajar, ¿no? Y que las personas dependientes en necesidad de cuidados son sujetos de derecho, que tenemos derecho a ser cuidados, y que estos trabajos deben ser impulsados, que sean socializados y asumidos por el conjunto de la sociedad como una tarea fundamental. Hoy estamos viendo el peso del trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo no remunerado en los hogares. Hoy, de manera bastante histórica, el presidente del Banco Central, por primera vez, y seguramente producto de la fuerza de la movilización feminista en los últimos años, que pone sobre la mesa este diagnóstico, reconoce que el trabajo no remunerado ha incrementado su participación en el PIB del 21% al 26%, y que ese aumento descansa fundamentalmente en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres al interior de los hogares. Y nosotras planteamos que ese trabajo no puede seguir siendo un mandato de género, tiene que ser reconocido como trabajo a nivel constitucional, y tenemos que avanzar en un sistema de seguridad social integral que socialice esos trabajos a través de un sistema único de cuidados, feminista, plurinacional y comunitario. Muy bien, muchas gracias por darnos a conocer tu propuesta. Vamos a ir ahora con Ruggiero. ¿Qué te pareció? Tienes 60 segundos para argumentar. No, me parece una propuesta interesante, todo lo que tenga que ver con reconocer el rol de la mujer, sobre todo en una tarea tan fundamental como es la crianza de los hijos. Obviamente que es bienvenido, pero no me queda claro realmente cuál es la propuesta concreta. Si es que se trata de remunerar efectivamente a las mujeres que deciden ser dueñas de casa, ¿ya? Entiendo que por ahí va la propuesta. Y si es así, bueno, en el camino obviamente ir escuchando más detalles al respecto, si esto se ha utilizado en otros países, en fin. Y lo segundo, preguntarle a Alondra, porque no dijo nada acerca de la libertad de emprender, o sea, un gran derecho laboral, y muchas personas en Chile dependen del trabajo independiente. ¿Cuál es su opinión al respecto de la libertad de emprender y todo lo que supone el emprendimiento de nuevos negocios? Muy bien, vamos a tener más tiempo luego más adelante en el debate para que Alondra pueda responder esta pregunta directamente, porque ahora queremos conocer la opinión respecto a este tema de Natalia Enríquez. Tienes también 60 segundos. Sí, mira, primero que todo, debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta de Alondra.
me voy a referir respecto al trabajo en los cuerpos feminizados. Ahí es donde tenemos una diferencia inicial. No se trata de como darle una remuneración a la dueña de casa. Hay que entender que los cuidados pueden ser hechos por la mujer, pero también pueden ser hechos por el hombre. Lo que pasa es que habitualmente se cargan sobre los cuerpos feminizados. El punto es cómo se monetariza, cómo se valora en términos de mercado, por así decirlo, lamentablemente, este trabajo. Porque habitualmente se entiende que debiese ser hecho por amor, porque se es mujer. Entonces eso no tiene una monetarización que sea conocida por todos. Y por otra parte, ya que me quedan 9 segundos, me importa que también todo trabajo tenga una remuneración digna, que eso claramente en Chile es un tema, dado el bajo valor que se le otorga al sueldo mínimo. Muchas gracias, Natalia. Eduardo, tiene 1 minuto también. Bien, en primer lugar yo creo que en la Constitución debe garantizarse el derecho a la sindicalización efectiva. En Chile una de las cosas débiles que tenemos, y eso influye evidentemente en el desarrollo del país, es la sindicalización. Yo creo que en la Constitución debemos fortalecer la sindicalización, fortalecer la negociación colectiva, porque sin negociación colectiva no hay progreso en las empresas y no hay más participación tampoco de los trabajadores. Entonces creo que la negociación colectiva debe eliminarse lo que hoy día está en la Constitución, de que tiene que ser por empresas, ¿no? De tal manera que esa situación ha llevado a la debilidad de la negociación colectiva, a la debilidad de las organizaciones sindicales, ¿no? Y estoy de acuerdo con Alondra y con Natalia. Yo estuve la semana pasada en reunión con mujeres de la agrupación Yo Cuido, y tienen precisamente esas situaciones que su esfuerzo, su trabajo, aunque sea con familiares directos, no es reconocido, y finalmente, por ejemplo, no tienen derecho al descanso, a una pensión, claro, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Ruggiero, tú tenías una pregunta directamente para Alondra respecto a su posición sobre la libertad de emprender. No sé si se la quieres formular nuevamente para que te pueda contestar. Ella la escuché, ya sé cuál es la pregunta, podría responderla. Vamos entonces. Ya. Lo primero, antes de responderla, quería decir que reconocer el trabajo de cuidados no es reconocer el rol de la mujer. Y eso es tremendo, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados es un trabajo. No hay nada que ate a las mujeres a ese trabajo, ¿no? Es un trabajo que debe ser compartido por toda la sociedad y se trata de reconocerlo en tanto trabajo y por tanto de poder socializarlo para que seamos todos y todas como sociedad quienes nos hagamos cargo de esa tarea. Ahora, respecto de la libertad de emprender, las posibilidades de ejercer la libertad descansan en que estén garantizados los derechos elementales. Hoy el emprendimiento viene a reemplazar la ausencia o a venir a montarse sobre la ausencia de un derecho al trabajo, y porque las mujeres mayoritariamente, pero un porcentaje muy elevado de la población, no tienen acceso a un trabajo digno, estable y seguro con salarios adecuados para poder vivir, es la razón por la que se ven obligadas al autoempleo, eso que desde los sectores que se han dedicado a administrar la miseria neoliberal le llaman emprendimiento, ¿no? Y nosotras lo que decimos es, no hay nada que pueda limitar la libertad de emprender, pero el emprendimiento no es hoy una libertad, es la expresión de la ausencia de un derecho a un trabajo digno. Ruggiero, no sé si con eso contesta tu pregunta. Sí, difícil de entender y claramente no lo comparto. De hecho, creo que de algún modo pasa a llevar muchos de los esfuerzos que hay detrás de tantos emprendedores en Chile, y que nacen de la creatividad humana, del afán de poner sus ideas en movimiento, de aportar a la sociedad incluso a través de negocios que puedan prestar un servicio de calidad y por el cual sean remunerados. No creo que se trate de una situación
por ausencia de derecho o que tengan que recurrir a ello por una especie de necesidad. Mucha gente lo hace por vocación y bueno, me queda claro su postura. Muchísima gente, especialmente las mujeres más empobrecidas, lo hacen porque no tienen acceso al trabajo. Natalia. Sí, la verdad es que tengo una postura bastante similar a la de Alondra. Creo que antes de afirmar cuál es la mayoría o no, si es que efectivamente los emprendedores existen porque solamente viene desde un afán de creatividad o es por una necesidad, sería bueno preguntarle a los emprendedores, porque muchas veces los emprendedores parecen ser como estas personas que tienen como grandes mini empresas, y emprendedor también es esa persona que termina generando una pyme en su propia casa, vendiendo alimentos, revendiendo ropa, cosas que son mucho más pequeñas, que también son emprendimientos y que no surgen del hecho de querer como aportar o tener una alta creatividad, sino que desde la necesidad de poder generar recursos, porque justamente no se tiene acceso a un trabajo digno y mucho más estable, porque el emprendimiento habitualmente en Chile genera una gran inestabilidad. Porque por lo demás la mayoría de los mercados, y los mercados que se aseguran, los mercados que aseguraron este propio gobierno y que se puede ver en la expresión de la apertura de los malls y no de los negocios de barrio, son justamente a las personas que tienen grandes acumulaciones de dineros y no las personas que están en un cicleteo constante para poder hacer pymes, quebrar, otra pyme, quebrar. Entonces, creo que estamos hablando de dimensiones de emprendimiento muy distintas. Sí, bueno, tantos emprendimientos tantos emprendimientos que se vieron afectados durante la pandemia y otros que nacieron producto de la necesidad que esta generó. Eduardo, nos quedan pocos segundos para esta parte del debate. Quisiéramos escucharlo usted también. Sí, muy breve. El tema del emprendimiento, tiene que ver con la libertad para desarrollar cualquier actividad económica y eso está hoy día hiper libre, ¿no? Pero la gran mayoría de las emprendedoras que han surgido a raíz de la pandemia o de la poca calidad de los empleos son mujeres, y la gran mayoría de ellas en sus propios hogares, de tal manera que combinan la labor del emprendimiento con las labores que hacen en la casa. Así que cuidado con eso de que aquí hay emprendedoras, igual muchas empresas, digamos, ¿no? Es lo que decía Natalia. Muy bien, queremos conocer la propuesta de Natalia y también la propuesta de Eduardo, pero al regreso de esta pausa en Mesa Constituyente. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestra Mesa Constituyente por 4 constituyentes electos ya: Ruggero Cozzi, Eduardo Castillo, Natalia Enríquez y Alondra Carrillo. Eduardo, vamos con usted. Los derechos sociales son el núcleo central de las propuestas vinculadas con la nueva Constitución. ¿Cuál debe ser el rol del Estado para garantizar, por ejemplo, educación, salud y vivienda? Tiene 2 minutos para contarnos su propuesta. Fundamental el rol del Estado, ¿no? El Estado debe asegurar que todas las personas van a tener sus derechos sociales garantizados, ¿no? Debe por lo tanto, hacerse parte en eso y no dejar la satisfacción de esos derechos al mercado. Aquí en Chile, el que tiene plata tiene buena educación, el que tiene plata tiene buena salud, tiene buenas pensiones. Eso no puede ser. El Estado tiene que jugar un rol activo dentro de la provisión de los derechos sociales de las personas. Estamos hablando de salud, educación. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, es claro. La libertad de enseñanza consiste en abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y se relaciona más directamente con la libertad de desarrollar una actividad económica, una actividad lucrativa, que con el derecho a la educación. Eso porque se deja la educación librada al mercado, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es que la educación sea de calidad y por lo tanto esté en relación al derecho a la educación. Precisamente la libertad de enseñanza tiene que estar en relación al derecho a la educación. Entonces aquí la labor del Estado es fundamental, ¿no? En las pensiones, una pensión digna que asegure
la dignidad de la vida de las personas que ya han cumplido su vida laboral o que han sufrido alguna contingencia, como un accidente del trabajo u otra contingencia. Entonces, creo que desde ese punto de vista también la Constitución debiera buscar mecanismos de asegurar jurídicamente que estos derechos se cumplan. Perfecto. Muchas gracias por compartir con nosotros su propuesta, Eduardo, respecto a estos derechos sociales, ¿no?, claves en la nueva Constitución. Natalia, tiene 60 segundos para comentar la propuesta de Eduardo. Sí, mire, yo me voy a referir concretamente al derecho a la salud, porque en un minuto veo difícil referirme a los otros, pero sí, hay elementos del vivir que no pueden estar liberados al mercado, deben ser efectivamente resguardados y asegurados por el Estado, porque no todos tenemos las mismas capacidades, desde esta lógica del mercado, de saber elegir bien. Y en eso, en salud es bien drástico, porque en estas políticas, como el elige vivir sano, se intenta decir que quien entonces no es sano es porque eligió estar enfermo. Y eso no es real. Existe un concepto que nosotros conocemos bien en salud que se llama los determinantes sociales, y esto tiene que ver con las características no solo propias de la edad, del sexo, sino que también de nuestras condiciones de vivienda, de trabajo, de acceso a un ambiente saludable, para poder mantener la salud, o sea, desde la lógica del promover y del prevenir la enfermedad, y no solo de hacernos cargo del sistema de atención de la enfermedad. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Ya vamos a estar profundizando respecto al tema de la salud en tu propuesta. Ahora vamos con sí. Ahora vamos con Ruggiero, tienes un minuto también, vamos. Bueno, ciertamente este es uno de los grandes discusiones que se van a tener en la convención. Por mi lado, siempre voy a estar a favor de que se incluyan derechos sociales, que se garanticen la provisión en materia de pensiones, de salud, de educación, de vivienda como derechos sociales. Vamos a tener que abordar, bueno, quién hace las prestaciones, si lo vamos a dejar como un monopolio estatal, de lo cual yo no soy partidario. Creo que hay que darle a la gente el derecho a elegir, pero sin duda mejorar la provisión de estos servicios y derechos por parte del Estado. Y para eso es necesario modernizar el Estado, para eso es necesario que la planta de funcionarios públicos sea meritocrática, que acceda por concurso público, que hayan evaluaciones de desempeño, que los buenos funcionarios públicos reciban bonificaciones y los malos puedan ser removidos, que es lo que hoy en día cuesta tanto en Chile y es una de las causas por las cuales tantos servicios públicos y la provisión de estos derechos tantas veces es defectuosa. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos 60 segundos para Alondra antes de abrir el debate respecto a este tema. No cabe duda de que los derechos sociales han estado en el centro de las reivindicaciones que han movilizado a las personas a la calle desde el 18 de octubre en adelante, pero desde mucho antes también, ¿no? El movimiento por una educación digna, pública, gratuita, de calidad, por todas las manifestaciones que han habido por la salud, por una salud digna, oportuna, ¿no? Entonces, primero decir, por supuesto que no vamos a poder responder a esto manteniendo el Estado tal y como está hoy, y tampoco haciendo pequeñas mejoras ni modernizando, como decía recién Ruggiero, ¿no? Lo que nosotras planteamos es lo que han planteado ampliamente los pueblos, los sectores organizados, que es la necesidad de cambiar el carácter del Estado, desde un Estado subsidiario, sostenedor del neoliberalismo, hacia un Estado solidario, garante de derecho y plurinacional. Lo que planteaba Eduardo, ¿no?, de que el Estado tiene que tener un rol activo en la provisión de estos servicios, también nos llama a preguntarnos qué tipo de Estado debe ser ¿no? Este Estado para nosotras debe ser un Estado democrático, un Estado que pueda permitir que sean las comunidades las que gestionen muchas de esas actividades. Por ejemplo, solamente consideremos una, ¿no? El agua como un bien común inapropiable que pueda constituir la base del derecho al acceso al agua para consumo humano. Significa también que este Estado no es un Estado monopólico, ¿no? Es un Estado que permite que estos sean bienes inapropiables que sean gestionados comunitariamente. Entonces, en ese sentido, prácticamente la garantía de todos los derechos sociales nos hace preguntarnos cuál es el rol del Estado, cuál es el lugar de ese Estado también en la transformación de las relaciones que esos derechos sociales hacen posible. Por ejemplo, en la educación, nosotras luchamos por una educación pública,
garantizada por el Estado, que no tenga que competir con la iniciativa privada como en un negocio, sino que pueda dedicarse a garantizar un derecho, y donde ese derecho sea también el derecho a una educación no sexista, a una educación sexual integral, y eso solo es posible cuando los derechos sociales son efectivamente derechos y están garantizados como tal. Muchas gracias, Alondra. Ya está abierto el debate. Eduardo. Mira, yo creo que lo que dice Ruggiero, esto de que puede ser público o privado, yo le quiero decir una sola cosa. El tema, hay que cambiar la subsidiariedad y el rol secundario del Estado y el rol principal del mercado por un sistema solidario. Si las AFP quieren ser solidarias, fantástico, pero no lo van a hacer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema solidario en el ámbito de las pensiones, de la salud. Solidaridad intergeneracional, solidaridad entre hombres y mujeres, solidaridad incluso entre mujeres, porque los empleadores y las cotizaciones y todo va en relación a si está en edad fértil o no. Entonces, creo que eso se soluciona con solidaridad y no con mercado. De tal manera que yo por eso pienso que el sistema de pensiones universal, que cubra todas las contingencias de la vida de una trabajadora, de un trabajador, tiene que ser un sistema único solidario. Ahora, si hay espacio, cada cual tiene espacio para el ahorro previsional, fantástico, que lo haga y lo haga donde estime conveniente. Pero el sistema que nos asegure a todos pensiones dignas debe ser un sistema solidario. Muchas gracias. Natalia. Sí, mira, referido al mismo tema, creo que probablemente Alondra hace el punto. Hasta ahora siempre se nos ha intentado pasar una ilusión de derecho a través de esta lógica del Estado subsidiario, donde continuamente se dice que las personas pueden elegir. Y eso es una mentira, porque solamente es capaz de elegir la persona que tiene recursos. Las personas que no tienen recursos no eligen. Tienen que efectivamente aceptar, entre comillas, lo que el Estado le da. Y el Estado, en términos por lo menos de salud, y pasa algo muy similar en educación, es quien entrega mayoritariamente los derechos sociales. Lo que pasa que, como está en la lógica que solamente va a aportar en la medida que la persona no sea capaz de automantenerse, como de autoaportarse la educación o autooperarse de la salud, entonces yo le doy un servicio, pero en lo mínimo. Y por eso mismo tampoco se destinan recursos. Miremos cuántos recursos va a educación y cuántos recursos va a salud. Y efectivamente se hace mucho con muy pocos recursos. Pero estos son ámbitos en que el mercado no tendría que existir. Si quiere haber agentes privados que puedan dar ciertas comodidades o cierto a lo mejor espacios físicos que sean mejores para un sector acomodado de la población, a mí personalmente no me complica, pero siempre y cuando esté garantizado para todas las personas el hecho que tengan un acceso real a educación, a trabajo, a vivienda, a transporte, a salud, y que no dependa de esta lógica que se ha impuesto de que existe la elección. Bien, Ruggiero. Sí, yo quería comentarle a Eduardo que me parece muy razonable. Yo creo que el Estado tiene que asumir un rol solidario. Se le puede dar un rol central en la provisión de estos derechos sociales, en eso yo no tengo problema. Pero ciertamente que hay que dejar la libertad de elegir. Y a Natalia le quiero decir de que la gente con menos recursos también elige, y ella lo sabe porque trabaja en el área de la salud, y la gente que está en los tramos más altos de FONASA, cuando tiene una urgencia delicada, elige ir a instituciones de salud privadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema público no da abasto, las listas de espera son interminables y el servicio no es de la calidad que se espera. Más de la mitad o aproximadamente la mitad de las prestaciones de la gente en Chile son en instituciones de salud privada, independiente de que el 80% está cubierto por FONASA. Y eso te habla de que la gente sí elige instituciones privadas de salud cuando lo puede hacer, aunque le cueste un poco más caro. Y ahí está el problema, porque obviamente que afecta el bolsillo de tantos chilenos, y eso es lo que hay que solucionar, darles una ayuda.
o que el sistema público responda a la calidad que se espera. Y lo mismo sucede en educación, ¿ya? La gente, ¿cómo han sido las colas a distintas instituciones de salud? Porque la gente quiere elegir, ¿ah? La gente quiere elegir. Entonces, yo creo que no hay que derogar ese derecho, hay que permitírselo a la gente y ciertamente, bueno, démosle un rol más solidario al Estado, pero con modernización, porque si lo que vamos a hacer es destinarle más recursos al Estado para que estos sean despilfarrados, para que terminen en escándalos de corrupción o en personajes apitutados, yo creo que la ciudadanía va a continuar con el malestar que tiene hoy día. Muchas gracias. ¿Alondra? Yo quisiera decir algo. Me parece tremendo lo que estoy escuchando, porque la gente cuando debe acudir al sector privado y no pagar un poquito más, endeudarse para el resto de la vida, vender todo lo que tiene, encalillarse con un banco para poder tener un crédito para pagar su salud, no está ejerciendo su derecho a elegir, está sometida a condiciones tremendas que son el resultado del desmantelamiento de la salud pública, porque la salud pública se la ha hecho competir con la salud privada, porque 3 de cada 4 tiene el segundo pesos presupuesto más grande de la nación, la salud pública. El segundo presupuesto más grande. ¿Y en qué se va esa plata? Hablando, yo no te interrumpí, te escuché hasta el final, aunque me parecía tremendo lo que estabas diciendo, te escuché hasta el final, porque me parece que es un tremendo negocio proveer de una salud pública totalmente desfinanciada, para que después sean las personas las que se vean obligadas, no tienen la libertad de elegir, se ven obligadas si quieren vivir a recurrir a la salud privada y a endeudarse para el resto de su vida. Eso no es la libertad de elección, eso es la precariedad llevada al extremo, eso es el hecho de que en Chile no existe el derecho a la salud y se va a consagrar a través de un sistema de salud pública universal que pueda permitir que las personas no tengan que vender todo lo que tienen para poder tratar un cáncer, que no pase, que tengan un seguro catastrófico que dura 3 años y luego de eso ya no pueden seguir tratándose y tienen que recurrir a flores de Bach, ¿no? Bien. Que podamos tener un sistema de salud pública universal que garantice la salud como derecho. Esa es la demanda de la población. Alondra Ruggiero y todos, vamos a seguir hablando de este tema justamente porque queremos conocer la propuesta de Natalia, que también está enfocada en la salud digna, una de las consignas que se ha escuchado fuerte en este último tiempo. ¿Es posible instaurar un sistema público único para todos? Es lo que se pregunta Natalia y parte de lo que estábamos conversando. Tienes 2 minutos para exponer, Natalia. Sí, yo al final de mi intervención le voy a responder a Ruggiero porque creo que está hablando de la ignorancia, lamentablemente. Bueno, en principio, el derecho a la salud, como lo comentaba en mi intervención previa, considero que se debe tomar desde el derecho a mantener un estado de salud y eso pasa por un bienestar, ¿sí? Habitualmente la conversación, y yo lamentablemente veo que eso se sigue repitiendo, se centra en la prestación de la atención de la enfermedad, ¿sí? Cuando se habla del concepto de promover y prevenir la enfermedad, promover la salud, prevenir la enfermedad, pasa por una centralidad en tomar a cargo los determinantes de la salud, que era lo que yo les comentaba. O sea que una persona, desde el momento, incluso antes de nacer, de la concepción, cuando esa madre tiene acceso a una alimentación adecuada, a un estado de salud mental adecuado, a cuidados posteriormente del niño, también a través de una alimentación adecuada, a través de una estimulación neurocognitiva adecuada, porque tiene acceso a una educación correcta, porque tiene acceso a agua potable, porque tiene acceso a hacer deporte, porque la persona también recibe educación en salud y por tanto sabe cuáles son alimentos que le van a aportar nutrientes y aquellos alimentos que los van a intoxicar a largo plazo y que les van a generar enfermedad, y que una persona, cuando nosotros hablamos de diabetes, de hipertensión, todos tenemos una educación en salud adecuada, todo eso son determinantes de la salud. De eso nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y un sistema único de salud tiene que ver no solo con la prestación, y ojo con eso, sino que tiene que ver con la capacidad del Estado de poder tomar a cargo todas las prestaciones sanitarias, con poder vincularse con otras políticas de Estado. Eso es un sistema único de salud. Los prestadores privados probablemente van a seguir existiendo, pero primero hay que tener, aparte de este sistema único de salud como rector, hay que tener un seguro único de salud. Y lamento los comentarios de Ruggiero porque significa que él no sabe que la gente
de FONASA C y D cae en gastos catastróficos. Y eso significa que las personas que hacen esos gastos caen en la pobreza y se endeudan para la vida. Ruggero, tienes un minuto para contestarle a Natalia. Sí, yo creo que no sacamos nada con moralizar esta discusión y hacer de unos como buenos o malos. Yo he puesto arriba de la mesa un dato que es real. Los tramos superiores de FONASA efectivamente acuden al sistema privado de salud. No entiendo por qué tanto enojo por poner un dato que es real, ¿ya? Y si lo hacen es porque en su libertad de elección estiman que es mejor que el sistema público. Y quiero poner arriba de la mesa otro dato duro, que yo sé que va a incomodar, pero hay que decirlo. La partida de presupuesto en materia de salud es la segunda más alta y constituye aproximadamente un 20% del gasto público, ¿ya? Entonces, ¿dónde se van esos recursos? ¿Ya? Hay cálculos incluso que han dicho que lo que está gastando el Estado versus lo que gastan los que están en el sistema privado es más o menos parecido, no es tanta la diferencia. Entonces, ¿por qué son tan diametralmente distintos la calidad de servicio entre el sistema público y el sistema privado? Esa es la gran pregunta que debiéramos responder. Y por último, ¿por qué no hacerlo como en otros países donde también, por ejemplo, se concesiona la operación de hospitales públicos? Acá en Chile eso nunca se ha podido lograr porque lo primero que sucede es un paro de funcionarios de la salud pública. Yo estoy seguro de que eso mejoraría notablemente la prestación, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos de salud. Alondra, tienes un minuto también. Además que tú estabas haciendo un punto, ¿no?, respecto a este tema antes de conocer la propuesta de Natalia. Sí, bueno, en nuestro país se destina alrededor del 8% del PIB a salud, ¿cierto? Y lo que sabemos, porque lo preguntaba recién Ruggero, es ¿dónde se van esos recursos? Sabemos dónde se van esos recursos. Se van a bolsillos de privados. Un porcentaje importante del monto que se dedica a salud pública va a pagar la deuda hospitalaria, va a financiar en última instancia un entramado general que lo que hace es reconducir los fondos públicos no ya al financiamiento directo de la salud pública, sino a financiar una deuda con los privados, ¿no? Lo que necesitamos, y ahí yo tengo bastante acuerdo con Natalia, es un sistema de salud que garantice la salud como derecho y que termine con el negocio que estructura el conjunto del sistema de salud. Puede ser que haya personas, y de hecho por supuesto que las hay, personas de FONASA que necesitan una hora rápida, que no pueden esperar meses para una hora médica, que no pueden esperar años para una operación y que se ven obligadas a gastar dinero en salud para poder acceder a una salud oportuna, porque el sistema público está forzado a destinar sus recursos al sistema privado, porque en Chile tenemos un sistema dual de salud, un sistema que tiene que terminar, porque lo que hace es que en general estructura este sistema de modo tal que las personas se ven forzadas a emplear sus recursos para terminar atendiéndose en el sistema privado y no tienen la oportunidad ni la ocasión de atenderse en un sistema público universal. Muchas gracias. Tan sencillo como eso. Gracias, Alondra. Queremos escuchar a Eduardo Castillo también respecto a este tema por el Distrito 23. Eduardo. Sí, mira, yo creo que la calidad de la salud pública en Chile es buena. Si el tema es ingresar al sistema, ¿no? No tiene nada que envidiarle a las clínicas la atención hospitalaria del sector público, perdón. Ahora, recordemos también que la pandemia que han hecho fuerte en esto es desde el sector público. Y con, por supuesto, la colaboración del sector privado, de las clínicas, pero en la atención primaria de salud también ha colaborado para detener y poner un dique a esta pandemia. Entonces, Chile históricamente tiene una tradición, durante el siglo XX desarrolló toda una política de salud pública y fue pionero en eso. Y eso lo perdimos, y yo creo que es hora de recuperar estos programas de salud, que significan que todos podemos tener el bienestar que se requiere, tanto físico como espiritual, mental, para poder
tener una vida digna. Muy bien, gracias Eduardo. Abrimos el debate. Natalia. Sí, voy a responder directamente a Ruggiero porque hay varios elementos en los que él efectivamente está equivocado, o por lo menos tiene una información parcial. En efecto, el tema de que las personas de FONASA C y D elijan, sería muy importante saber por qué terminan eligiendo prestaciones privadas. Y la mayoría de las veces, y se lo comento porque yo efectivamente he trabajado más de 10 años en el sistema público, es porque justamente están en lista espera. Ahora, el punto es, ¿por qué hay listas de espera? ¿Es que acaso las listas de espera no van a existir? ¿Y qué es lo que genera la lista de espera? Habitualmente, si uno mira la carga de enfermedad de las poblaciones que tienen menores recursos, es mucho más alta que la de poblaciones que tienen más recursos. Eso se vio claramente con la situación de COVID. Las personas que enfermaron más y murieron más están en las poblaciones con menos recursos. Es cosa de comparar las tasas de contagio y mortalidad en Recoleta respecto a Las Condes. Por tanto, es cosa de mirar los números. Como a ti te gusta dar datos números, yo te digo, ahí hay datos duros. Y por tanto, COVID muestra la diferencia en salud. A mayor carga de enfermedad, mayor necesidad de los sistemas sanitarios. Por tanto, ¿qué es lo que se hace en nuestro sistema de salud? Que tú encuentras que se gasta mucho. Efectivamente, como decía Alondra, el 8% del PIB, más o menos en Chile, es lo que se gasta en salud. ¿Cuál es el promedio de la OSD? Que a nosotros nos gusta compararlo internacionalmente, es 9%. ¿Cuánto de ese porcentaje viene del gasto público? Es aproximadamente un 2,5%. El resto viene de la cotización individual. Por tanto, ¿cuánto gasta en Chile respecto a la OSD? Muy poco. Con ese poco, nosotros tenemos que atender al 80% de la población en promedio. Mayores de 60 años es el 95% de la población, que me imagino que aquí todos sabemos que es la población que tiene más carga de enfermedad. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos mucho, y hacemos mucho más de lo que debiésemos hacer con el presupuesto que tenemos. Por algo tenemos mejores índices sanitarios que países como Estados Unidos, que gastan más del 10% del PIB y sus indicadores de salud son pésimos. Por tanto, nuestro sistema de salud público hace mucho. Y nosotros también hacemos atención primaria, en que hay cosas que a lo mejor ustedes no saben. Yo me imagino que Alondra y Eduardo sí, pero a lo mejor Ruggiero no sabe. Preguntémosle. Incluso se le da alimentación a los adultos mayores, porque muchos adultos mayores con su pensión básica y algunos que no tienen pensión todavía, no tienen con qué alimentarse. Por tanto, la atención primaria le da la sopa y la leche de los años dorados. ¿Ruggiero? Que muchas veces las tienen que mezclar y eso es lo único que comen junto con pan, porque es el alimento más barato. Esa es la situación real sanitaria de Chile. Bien, vamos a darle los últimos segundos del debate a Eduardo nuevamente, porque ya se nos acaba el tiempo del programa. Eduardo. Bueno, mira, yo creo que en esto, en el debate que hemos tenido está claro, y me alegro de que haya un consenso en el rol importantísimo y central que tiene el Estado en la provisión de los derechos sociales. Creo que ese es un buen avance, ¿no? Y lo segundo, agradezco esta invitación y de haber compartido con Alondra, con Natalia, con Ruggiero, porque creo que hay que cimentar un clima de diálogo para la convención, si no, no vamos a avanzar y tenemos que avanzar rápido porque los plazos son cortos en la convención. Así que contento por eso, por conocerlos al menos telemáticamente y ya nos encontraremos en la convención. Muy bien, quiero agradecerles a todos. Hay un tema que me habría gustado preguntarle a Alondra, pero no nos queda tiempo, y respecto a estas garantías que establecieron para el proceso, ¿no? Estos 34 constituyentes de la lista del pueblo. Acaba de responder hace algunas horas el ministro... La lista del pueblo. La vocería de los pueblos. Eso, la vocería de los pueblos, perdona. Donde el ministro del Interior dice que no es momento de cuestionarlo ni invalidarlo. Seguro que va a haber más reacciones al respecto. Quiero darle las gracias. Primero contestó la presidenta del Senado, ¿eh? Primero está la opinión de la presidenta del Senado, que antes ya dio su opinión, con la cual yo concuerdo, por supuesto. Contestó efectivamente la presidenta del Senado, Yana Proboste. Ahora tenemos también la opinión del ministro del Interior respecto a este tema. Vamos a ver qué sigue pasando. Eduardo Castillo, representante del Distrito 23, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo Ruggiero Cozzi del Distrito 6, Alondra Carrillo del Distrito 12 y Natalia Enríquez del Distrito 9. Que les vaya muy bien a todos. Suerte en lo que se viene. Gracias. Que estén todos muy bien. Igual.